Demos entonces inicio en esta mañana. Bienvenidos una vez más todos a este tiempo de estudio de nuestra confesión. Comenzaremos en esta mañana con un tiempo de oración pidiendo la bendición del Señor y luego vamos entonces a acercarnos a nuestro segundo capítulo que tiene que ver con el ser de Dios y la Santa Trinidad. Entonces les invito para que tengamos un momento de oración pidiendo la bendición y la guía del Espíritu Santo en medio de esta clase. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, en este nuevo día. Gracias, Padre, porque tú en tu misericordia nos concedes la vida, nos prestas, Señor, el aliento, nos has guardado, Señor, durante la noche. Gracias, Señor, porque tu cuidado, Señor, tu fidelidad es para siempre. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque podemos desde estas horas de la mañana dedicarnos, Señor, al estudio de tu santa palabra. Pedimos, Señor, en esta mañana para que nos guíes, que tu Espíritu Santo nos asista, que con todo temor, con toda reverencia, pero también, Señor, con la confianza de estar unidos a Cristo Jesús y poder acercarnos a ti, en esta mañana, Señor, nos acerquemos a tu palabra. Enséñanos, Señor, esta bendita doctrina indispensable de la Santa Trinidad, de cómo tú, Señor, eres el único Dios verdadero que se ha revelado, Señor, a nosotros a través de tu Santa Escritura. Dirígenos, Señor, en esta mañana, ayúdanos y pedimos tu bendición sobre cada una de nuestras vidas, tú que conoces, Señor, todo, que tú seas, Señor, bendiciendo cada hogar, cada uno de nosotros en el crecimiento tuyo, en cada una de las áreas de nuestra vida. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que ya han llegado, aquellos, Señor, que están por llegar. Que sean, Señor, estos tiempos para tu adoración, para la edificación de tu cuerpo, tu iglesia, cada uno de tus hijos. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, damos gracias entonces al Señor. Bienvenidos los que acaban de llegar. Vamos a acercarnos entonces en esta mañana a nuestra clase que tiene que ver con la Trinidad, con el ser de Dios. Hace 8 días, hermanos, estuvimos mirando el capítulo 1, donde hablábamos precisamente sobre las Sagradas Escrituras, que habla la Biblia, acerca de la palabra de Dios, que nos enseña. En esta mañana nos acercamos para mirar qué dice la Biblia acerca de Dios, de quién es Dios, quién es nuestro Dios. Entonces les invito para que abramos nuestras Biblias y leamos Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 14, luego vamos a leer Éxodo, ahí mismo en el mismo libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 5 al 6. Voy a hacer lectura, hermanos, de Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. Recordemos el contexto de esas palabras que acabamos de leer. El Señor envía a Moisés precisamente al pueblo que está en Egipto para liberarlo.
Y entonces Moisés le dice al Señor, bueno, cuando yo vaya a mis hermanos, es decir, a mi pueblo, eh, ¿quién les digo que me envió? Y notamos como el Señor le dice a Moisés, dígales que yo soy, te envió, yo soy. Y es que, hermanos, ese nombre del Señor nos enseña muchas cosas acerca de quién es Dios. Y una primera cosa que quiero que notemos al ver ese nombre de yo soy, es que nos está señalando la trascendencia, trascendencia de Dios. ¿Se recuerdan cómo la escritura dice que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios? Trasciende, va mucho más allá. Y ese nombre de yo soy nos muestra además la incomprensibilidad de Dios. La incomprensibilidad de Dios. Nuestro Dios es incomprensible. En otras palabras, ya que Él es trascendente, es decir, sobrepasa todas las cosas, Él también es incomprensible. No podemos comprenderlo, por lo menos en su totalidad. Podemos conocer muchas cosas de Dios, pero no podemos conocerlas totalmente. De hecho, cuando nosotros, hermanos, estemos en el cielo, vamos a conocer cada vez más a Dios, y esto de manera eterna, sin fin. Hoy estamos aprendiendo un poco de Dios, pero el día de mañana, cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a seguir aprendiendo más de Él. Él es inagotable. Entonces, ese nombre yo soy nos recuerda, entre muchas otras cosas, la trascendencia de Dios y la incomprensibilidad de Dios. Ahora, en Éxodo capítulo 34, versículos 5 y 6, allí dice el Señor: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Ahí estamos hablando también con Moisés. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahora, notemos qué es lo que está sucediendo aquí en este texto. Acabamos de decir que Dios es incomprensible, en otras palabras, que a Él no lo podemos conocer completamente. Pero en este versículo 5 y 6 de 34 de Éxodo dice varias cosas acerca de cómo es nuestro Dios. Dice que Jehová es fuerte, Jehová es misericordioso, Jehová es piadoso, Jehová el Señor es tardo para la ira, Jehová es grande en misericordia y verdad. Entonces, mientras que Éxodo capítulo 3, 13 al 14 nos muestra la incomprensibilidad de Dios, Éxodo 34 nos muestra que Él puede ser conocido. Lo importante aquí es que recordemos que no totalmente. No vamos a poder, digamos, llegar al día en el cual alguno de nosotros pueda decir, yo ya conozco totalmente a Dios. Cada día crecemos en el conocimiento del Señor. Y de hecho, cuando estamos en estas clases y cuando nos proponemos estudiar la palabra es porque queremos conocerlo cada vez más. Pero no podemos conocerlo totalmente, en su totalidad. Y por eso decíamos ahorita en la primera parte, en Éxodo 3:13,
nos muestra esa trascendencia. Él trasciende, Él supera, digámoslo así, no puede ser limitado en nuestra mente pequeña, en nuestra mente tan finita. Él es infinito. Entonces, estos textos, hermanos, nos empiezan a mostrar delante de quién nos estamos acercando cuando leemos la palabra del Señor, cuando ahora por gracia estamos unidos a Cristo. Vamos a leer, hermanos, el primer punto del capítulo 2 de nuestra confesión. Estamos en el capítulo 2 de Dios y de la Santa Trinidad. Vamos a leer entonces el punto número 1. Y yo les invito, hermanos, a que prestemos atención, especial atención, a esta porción de cómo nuestros hermanos en el pasado colocaron en palabras en un párrafo tan corto, tantas cosas que nos recuerdan quién es nuestro Dios. Para mí es uno de los párrafos favoritos de toda la confesión. Leamos lo que dice. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Es Espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo, justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. No sé, hermanos, ustedes qué piensan cuando escuchan estas palabras, pero a mí me gusta mucho esta porción de la confesión porque me recuerda una y otra vez cómo es el Dios a quien adoro, cómo es el Dios de la Escritura, cómo es el Dios que me ha salvado y que nos ha salvado a cada uno de nosotros, los que estamos unidos a Cristo Jesús por la fe. Si a usted le preguntaran cómo es Dios, ¿será que a alguno de nosotros se le habría ocurrido decir tantas cosas en solo unas cuantas líneas? Bueno, ojalá que cuando nosotros nos pregunten cómo es nuestro Dios, nosotros estemos preparados para decir todas estas cosas y muchas más, porque ciertamente esto se queda muy corto. Muy corto. Ya sabemos, como lo acabamos de leer en Éxodo 3 y 34, nuestro Dios es trascendente, Él es incomprensible, no podemos limitar a Dios a unas pocas palabras. Pero qué bueno que estemos preparados para presentar esa defensa de nuestra fe, testificando a otros quién es y cómo es nuestro Dios. Cuando
estamos leyendo todo este punto de Dios y de la Santa Trinidad, nos estamos acercando básicamente a lo que dentro de la teología sistemática se conoce como teología propia, es decir, el conocimiento de Dios y en especial de Dios Padre. Pero al hablar también de la Santa Trinidad, por supuesto, nos acercamos a lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que se llama neumatología. En otras palabras, el estudio del Espíritu Santo, el conocimiento del Espíritu Santo. Una de las tres personas de la Trinidad. Si ustedes notaron, hermanos, aquí en el punto de la confesión que acabamos de leer, se mencionan varios atributos. Atributos, o también conocidos como perfecciones de Dios. Y cuando hablamos de los atributos o perfecciones de Dios, estamos hablando de el ser de Dios. Ser de Dios. ¿Cómo es nuestro Dios? Los atributos de Dios, digamos que los podemos observar, algunos, en la creación, por ejemplo. Otros los podemos observar también en la revelación, es decir, en la escritura. Otros los podemos observar también en la redención, es decir, en la obra de Cristo. Por ejemplo, cuando miramos la creación, podemos saber que Dios es todopoderoso, por ejemplo, para crear todas las cosas. También observamos en la creación cómo Dios es perfecto en todo lo que hace. En la Escritura, por supuesto, podemos encontrar y se nos revela todos los atributos de Dios. En la redención, específicamente en la obra de Cristo en la cruz, podemos observar la misericordia de Dios. Entonces, permítanme, hermanos, les voy a mencionar por lo menos algunos de los atributos de Dios. Cuando hablamos de atributos o perfecciones, estamos hablando del ser de Dios. ¿Cómo es Dios? Entonces decimos, Él es, por ejemplo, único. En Él hay unidad. En Él hay aceidad. Aceidad, hermanos, quiere decir que Él es autoexistente. Otra de las cosas que también nos recuerda el nombre Yo Soy. Yo Soy nos habla de que Él es autoexistente, Él no depende de nada ni de nadie. Y Él siempre ha sido. No ha venido a un momento a la existencia. Y permítame explicar un poquito esto. Nosotros, no sé si a usted le puede sorprender la frase Dios no existe. Quizá alguno puede estar pensando, y no, pero no digamos eso. ¿Cómo así que Dios no existe? Pero hermanos, y espero hacerme entender, yo creo por supuesto en el Dios único y verdadero y yo sé que Él es real y yo sé que ustedes también así lo creen. Pero la palabra existencia es una palabra que se usa para indicar cosas que tuvieron un comienzo, un principio. O sea que antes no existían, pero que ahora llegaron a la existencia. Entonces, teológicamente no decimos que Dios exista. Entonces podemos decir que esta expresión es verdadera si la entendemos correctamente. Dios no existe, es decir, Dios no tuvo principio. Permítame lo pongo de esta manera. Dios no tuvo un principio, es decir, un comienzo. Entonces quizá alguno puede estar preguntándose, bueno, entonces ¿cómo decimos eso? Lo que decimos más bien es que Dios es. Dios es. Por eso su nombre dice yo soy. Es decir, Él es siempre, eternamente. Y Él habita, digámoslo así, en un
eterno presente, en un eterno presente. Y hermanos, estamos hablando cosas que quizás para muchos de nosotros sean difíciles de entender, y no se sorprenda de eso. Ciertamente son cosas difíciles de entender, porque nos estamos acercando al yo soy. Alguien una vez, eh, en años atrás, tiempos antiguos, digámoslo así, alguien una vez dijo que la palabra más profunda que cualquier ser humano pueda llegar a mencionar en su vida es Dios. Dios. Y de hecho, aunque sabemos a quién nos estamos refiriendo con la palabra Dios, al único Dios vivo y verdadero revelado en las Santas Escrituras, sin embargo, siempre nos quedamos cortos porque, como acabamos de decir, Dios no lo podemos comprender en su totalidad. Él es infinito en su ser, como dice la confesión de fe. Entonces, Dios es único, hay unidad en su ser, hay aceidad, es decir, Él es autoexistente, Él es infinito, es decir, que no tiene fin, Él es eterno, es decir, que no ha tenido un comienzo ni tendrá un final. Él es en un eterno presente, digámoslo así. Él es inmenso. Él es omnipresente. Él es omnisciente. Omnisciente. Él es omnipotente, es decir, todopoderoso. Él es soberano. Bueno, y muchos otros atributos de Dios. Todos estos atributos, hermanos, los vemos en la Escritura. Y como decíamos ahora, algunos de ellos los podemos apreciar en la misma creación y otros los observamos y los vemos en la misma obra de Cristo. Por supuesto, Él es misericordioso. Bueno, me faltan muchos. Misericordioso. Como dijimos ahorita también, Él es trascendente. Él es inmutable. El mismo, siempre. Él es inmanente. Lo contrario a trascendente es inmanente. Inmanente. Como dice la Escritura, Él es trascendente porque los cielos de los cielos no lo puede contener, pero Él es inmanente. En otras palabras, ese Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener, mora totalmente, no una parte, no un pedacito, no un poquito, sino que mora totalmente por su Espíritu en el corazón humano. Y esto, hermanos, debe de asombrarnos y llevarnos. Cuando meditamos en todos los atributos de Dios, hermanos, todo esto tiene que llevarnos a la adoración, a adorar a Dios. Adorar a Dios. Muy bien. En la Escritura, hermanos, encontramos también lo que es atributos que se llaman comúnmente como atributos comunicables e incomunicables. Los atributos comunicables de Dios son aquellos que también pueden ser dados o compartidos en alguna manera con nosotros, su pueblo. Y los atributos incomunicables son los atributos que son propios exclusivamente de Dios. Por ejemplo, los atributos incomunicables, entre ellos está la infinitud, por ejemplo. Es decir, Dios es infinito, nosotros nunca vamos a ser infinitos. La eternidad de Dios, nosotros no somos eternos, tuvimos un comienzo. La inmutabilidad.
la inmutabilidad de Dios, la aceidad que colocamos ahora aquí, también es un atributo incomunicable. Dios es autoexistente, nosotros nunca vamos a ser autoexistentes, dependemos de Dios, nuestro Señor y Creador. Entonces son atributos incomunicables, pero los atributos comunicables, son aquellos que en cierta manera, digamos, se pueden compartir o Dios puede darnos también a nosotros. Por ejemplo, santidad, sabiduría, eh, justicia, eh, la paciencia, por ejemplo, también. Bueno, y hay algo otros que son atributos conocidos como comunicables porque pueden ser dados también, en cierta manera, a nosotros. En el capítulo número 2, en el punto número 2 de nuestra confesión, bueno, voy a hacer una pausa aquí, hermanos, y antes de pasar al punto número 2, quiero saber si de pronto hay alguna eh, pregunta en cuanto a lo que llevamos hasta ahora. Apenas estamos comenzando en cuanto al ser de Dios, pero quiero saber si de pronto hay alguna inquietud hasta aquí. Bueno, parece que no. Entonces voy a continuar capítulo 2 y vamos a leer, hermanos, Hechos, capítulo 17. Permítanme, coloco por aquí una nueva página. Hechos, capítulo 17, versículos 24 al 28. Hechos, capítulo 17, 24 al 28. Dice la palabra del Señor. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, precisamente cuando él confronta, digámoslo así, esa idolatría que había precisamente en Atenas. Si ustedes miran los versículos anteriores, de ahí del capítulo 17, los versos anteriores a los que leímos, por ejemplo en el versículo 16 dice que mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos y epicúreos de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Notemos cómo tenemos allí al apóstol Pablo frente a hombres, digamos, grandes pensadores de la época, haciendo defensa, el apóstol Pablo haciendo defensa de quién es Dios. Y una de las cosas que llama la atención, hermanos, en medio de esto, y permítame hacer como un breve paréntesis aquí, es que frente a la idolatría, el apóstol Pablo no empezó a tumbar imágenes, como quizás a veces nosotros como creyentes queremos hacer frente a la idolatría. Lo que hace el apóstol Pablo más bien es empezar a hablarles a ellos
captando la atención de ellos, diciéndoles que veo que ustedes son muy religiosos. Entonces, de esta manera Pablo capta como la atención para que ellos le escuchen y entonces empieza a hablarles. Y lo que hace el apóstol Pablo es llevarlos al principio, es decir, a la creación misma. Dice, por ejemplo, el versículo 22 de Hechos 17. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. En otras palabras, hermanos, los atenienses parecía que tenían tantos ídolos que tenían también como un espaciecito reservado para vacío, para por si les había faltado algún, algún ídolo. Entonces ellos decían, bueno, si nos falta alguno, bueno, aquí está el espacio para el que nos falte. Y Pablo aprovecha precisamente esta ocasión para hablarles del Dios que hizo el mundo. Mire cómo dice el versículo 24. Leo versículo 23, segunda parte. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Entonces comienza el apóstol Pablo a llevarlos a la creación y a hablarles acerca del Dios que creó todas las cosas. Dice que no es honrado, por ejemplo, versículo 25, permítame leo, continúo en el 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento. Nótese cómo el apóstol Pablo está hablando de la autoexistencia de Dios. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, es decir, Él es autosuficiente y todas las cosas, verso 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos, es decir, y los límites de su habitación, es decir, el Dios Todopoderoso ha determinado soberanamente y sabiamente el día en el cual nosotros nacemos, el lugar donde vivimos y el día, la fecha, la hora en el cual hemos de morir. Eso es los límites de su habitación. ¿Dónde vamos a vivir, pero también cuánto vamos a vivir? Verso 27. Para que busquen a Dios. Y miren lo que dice ahí. El apóstol Pablo les está recordando estas cosas. ¿Quién es Dios? Le está hablando del ser de Dios. Para que busquen a Dios. Y mire lo que dice, si en alguna manera, palpando, tocando, y es interesante esa palabra, hermanos, porque nos recuerda qué tan lejos está Dios. Pensemos en esto, para usted poder palpar, es decir, para usted poder tocar con su mano, ¿a cuánta distancia está? Digamos, está, bueno, a un metro más o menos. El apóstol Pablo les está diciendo, está tan cercano de cada uno de nosotros. Si en alguna manera palpando, y esa palabra palpando tiene también el sentido de como a tientas, así como cuando de pronto estamos en la casa en la noche y se va la luz y no sabemos hacia dónde vamos y vamos a tropezar en algo, y es que así es la condición del ser humano sin Cristo, anda en oscuridad. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y mire cómo dice el verso 28, porque en Él vivimos y nos movemos. El Dios que ustedes están adorando y que ustedes no conocen, como dijo ahí el apóstol Pablo, ese letrero que tenían, al Dios no conocido. Tenemos un altar para el Dios que no conocemos. Y entonces Pablo les dice, bueno, ese Dios que ustedes adoran sin conocerlo, en Él viven, se mueven, son. Y muy sabiamente el apóstol Pablo utiliza un escrito de los poetas de ellos, de esos mismos filósofos de la época. En otras palabras, el apóstol Pablo les está diciendo, ustedes conocen literatura, su literatura, bueno, yo también la conozco.
Y es muy interesante esto porque vemos cómo el Señor utilizó al apóstol Pablo, capacitó de manera tan especial al apóstol Pablo para poder ponerse cara a cara con esos grandes pensantes de su época. Como algunos de vuestros propios poetas, que ustedes mismos los han leído, han dicho, linaje, porque linaje suyo somos. Notemos cómo el apóstol Pablo está haciendo defensa con la escritura del ser de Dios, de quién es Dios y de cuál es la relación que tiene Dios con sus criaturas. Vamos a leer, hermanos, el punto número 2 de la confesión de fe. Teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas. Esto me parece muy importante, hermano. No sé si ustedes han leído también en la Escritura cómo nosotros somos llamados a dar gloria, a tributar toda la gloria a nuestro Dios. Aquí dice la confesión, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando gloria, ninguna gloria de ellas. Y esto nos recuerda que, mire, puede ser que el ser humano eh, eh, glorifique a Dios. Y de hecho nosotros como creyentes somos llamados a eso, a glorificar a Dios en con toda nuestra vida, con todo nuestro ser, en todo lo que hacemos, en todo momento, en todo lugar. Pero puede suceder que el ser humano, el hombre natural, no quiera, y de hecho no quiere, glorificar a Dios. Sea que el hombre glorifique a Dios, o sea que el hombre no glorifique a Dios, Dios es glorioso. Y por eso ahí la confesión dice, ni derivando ninguna gloria de ellas. En otras palabras, si yo glorifico a Dios, Dios no va a ser más glorificado. Dios no va a ser más glorioso. Él es glorioso en sí mismo. Y si yo no glorifico a Dios, la gloria de Dios no se va a menguar, no se va a mermar. Él seguirá siendo el Dios glorioso. Continúo leyendo. Ni derivando ninguna gloria de ellas, es decir, de las criaturas, sino que solamente, ¿qué hace Dios? Manifiesta su propia gloria en ellas, es decir, en todas sus criaturas, en nosotros y en toda la creación. Manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él, es decir, Dios, es la única fuente de todo ser. ¿De quién, por quién y para quién son todas las cosas? Teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, es decir, por medio de su creación, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible, es decir, sin error, sin falla, e independiente de la criatura. Esta parte de que el conocimiento de Dios es independiente de la criatura me hace recordar a mí a una ilustración de una persona que estaba en una iglesia enseñando quizás la palabra y entonces se le acerca a alguien en medio del culto así por un lado y le entrega un papelito y entonces era informándole de la noticia de un accidente de un hermano de la congregación y entonces estaban pidiendo oración por eso. Y entonces esta persona cuando ya terminó y ahora se proponía orar por ese hermano que había acabado de accidentarse, oró diciendo palabras como, Señor,
queremos pedirte por el hermano fulanito de tal, que yo no sé si tú lo sabes, pero él acaba de tener un accidente. Yo no sé si tú lo sabes. El conocimiento de Dios es independiente de la criatura. En otras palabras, nosotros nunca le vamos a decir nada nuevo a Dios. Dios nunca nos va a decir a nosotros, ah, qué bueno que me lo dijiste, yo no lo sabía. Continúo leyendo ahí la confesión. Entonces dice que su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura. De modo que para Él, es decir, para Dios, no hay ninguna cosa contingente o incierta. En otras palabras, Dios no tiene ni casualidades ni accidentes. Él es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A Él se le debe, por parte de los ángeles y los hombres, toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a Él le placiera demandar de ellos. Mire qué tan tremendo lo que dice ahí al final. Tanto por parte de los ángeles como de todos los hombres, a Dios se le debemos. Todo ser humano le debe a Dios, no solamente los cristianos, no solamente los hijos de Dios, los creyentes en Cristo Jesús, todo ser humano, porque todo ser humano somos criatura suya. Y como nuestro Creador, a Él se le debe, como dice ahí la confesión, toda adoración, todo servicio, toda obediencia y cualquier cosa que a Él como Creador le plazca demandar de nosotros como criaturas. Para algunos en el mundo estas expresiones son inconcebibles para algunos en el mundo, porque estamos como tan llenos de un humanismo donde se exalta tanto al hombre y donde se piensa que el hombre es el centro del universo, y no, el hombre no es el centro del universo, ni tú ni yo somos el centro del universo. El centro del universo es Dios, porque el centro del universo ni siquiera es el sol, es Dios el centro. Él es el que está sentado en el trono, y es a Él a quien nosotros le debemos toda obediencia, todo servicio y toda adoración. Ahora no solamente como nuestro Creador, sino también como nuestro Dios, como nuestro Señor. Hay muchos textos, hermanos, en la Escritura. Recordemos que estamos hablando precisamente del ser de Dios, y ahí entramos a hablar de lo que es la Trinidad. Hay textos precisamente en la Escritura que nos muestran, por un lado, la pluralidad de Dios y la singularidad. Es decir, que Dios es tres o que Dios es uno. Pluralidad, varios. Singularidad, uno. Génesis capítulo 1, versículo 26. No sé si hay algún hermano que lo quiera por favor leer. Génesis capítulo 1, versículo 26. Y otro hermano que por favor nos lea Isaías 6, versículo 8. Si algún hermano lo tiene, puede encender su micrófono y leerlo. Gracias, hermano Juan. Adelante. Génesis 1, versículo 26. Sí, hermano. Amén. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre ella. Amén. Dice allí la Escritura, hagamos, plural, ¿no? Isaías capítulo 6, versículo 8.
Si un hermano lo tiene, bien pueda leerlo. Pastor. Adelante, Juan. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. ¿Quién irá por nosotros? Dice allí la escritura, hablando de pluralidad. Veamos por lo menos un texto que nos muestra pluralidad en el Nuevo Testamento. Los dos que acabamos de leer son antiguo. En el Nuevo Testamento, a ver, un hermano que nos lea Mateo capítulo 3, versículo 16, 16 y 17. Aló, pastor, yo lo leo. Adelante, Jair. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Notamos como en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, entonces está el Hijo, por supuesto el Señor Jesucristo, está el Espíritu Santo también, pero también está el Padre, el Padre. Leamos Deuteronomio, hablando ya ahora un poco de la singularidad. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Notemos hablando ahora de la pluralidad, perdón, de la singularidad en el Antiguo Testamento. Juan, a ver, un hermano que nos lea Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 30. Y luego otro hermano que nos lea, por favor, Primera de Timoteo 2, 2:5. Un hermano que tenga... Juan 10, Sí, bien pueda, Juan Pablo. Juan 10:30. Sí. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Interesante porque en ese texto, hermanos, está hablando específicamente el Señor y aunque también, por supuesto, está hablando de esa unicidad que hay en ellos como Trinidad, dentro del contexto, y esto me parece muy importante aclararlo para que veamos que ahí estamos hablando de textos a la luz del contexto. Dentro del contexto de Juan capítulo 10, versículo 30, la unidad de la cual el Señor está hablando allí específicamente es de la unidad en cuanto a propósito. Es decir, el propósito de Dios y el propósito del Hijo. Ellos tienen unidad en sus propósitos, en su plan, en lo que se han propuesto hacer. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Si un hermano lo tiene, bien pueda leerlo. Primera de Timoteo 2, 5. Yo, pastor, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Muchas gracias, Yair. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nótese cómo el texto está diciendo, porque hay un solo Dios. Entonces ya de entrada está declarando, Jesucristo es Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es decir, vemos también la necesidad de que Cristo Jesús, que es Dios, se haya hecho hombre.
¿Por qué hombre? Porque Jesucristo iba a morir o murió por hombres, seres humanos. Entonces era necesario que se hiciera hombre para poder pagar el precio que nosotros como hombres caídos en pecado no podemos pagar. Vamos a leer, hermanos, el punto número 3 de nuestra confesión. Punto número 3. En el punto 3, hermanos, ya entramos a hablar y, bueno, creo que vamos bien de tiempo. Aquí vamos a hablar un poco más específicamente de lo que es la Trinidad. Entonces sí, vamos a compartir un poco más en el punto 3. Punto 3 de la confesión dice: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Permítame, hermanos, comenzar a explicar este punto 3, comenzando con la última parte. En la última parte dice: dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. En pocas palabras, hermanos, estamos diciendo que la doctrina de la Trinidad es una doctrina vital, fundamental, indispensable, necesaria. Hay básicamente 5 doctrinas, hermanos, que yo les animo desde ya, y permítanme colocárselas aquí. Hay 5 doctrinas bíblicas que son consideradas como doctrinas vitales. Vitales. Permítame decirles aquí la primera. La inspiración, que de esto hablamos en el primer capítulo de la confesión hace 8 días, la inspiración verbal y plenaria de las Santas Escrituras. Las voy a colocar todas y enseguida explico una por una. La segunda es la Trinidad de Dios. La tercera es las dos naturalezas de Cristo. Es decir, que Cristo es Dios y también es hombre. Las dos naturalezas de Cristo. Cuarta doctrina vital: la justificación solo por la fe en Jesucristo. Y la quinta doctrina vital es la resurrección corporal. La resurrección. La primera doctrina, hermanos, vital: la inspiración verbal y plenaria de las Santas Escrituras, como vimos hace 8 días. Palabra por palabra en el idioma original, Dios inspiró esta palabra. Y plenariamente, es decir, todas las Escrituras, aún las partes que nos parezcan como que esto no me parece a mí, todo esto es palabra de Dios, palabra exhalada que sale de la boca de Dios. La Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, una sola esencia, 3 personas diferentes, la Trinidad. Y por eso aquí en el punto número 3 de nuestra confesión dice que la Trinidad es el fundamento de nuestra comunión con Dios. En otras palabras, hermanos, quien no cree en la Trinidad no es
hermano nuestro. Y sé que algunos dentro del grupo han tenido también algún tipo de acercamiento, por ejemplo, con los unitarios o con pentecostales unitarios. Hermanos, creer en un Dios unitario, no creer, por ejemplo, en alguna de las personas de la Trinidad y solamente creer en dos o solamente creer en una, nos convierte a nosotros en idólatras. En otras palabras, estamos creyendo en un Dios conforme a nuestro razonamiento. Si usted me dice a mí, explíqueme la Trinidad, hermano, lo que yo le tengo que decir es, mire, yo le puedo mostrar la Trinidad en la Escritura, pero yo no puedo explicársela, porque para mí siempre 1 más 1 más 1 son 3, pero en la Trinidad 1 más 1 más 1 es 1. Yo no puedo entender esto, pero yo lo creo, porque eso es lo que está en la palabra de Dios. Y acabamos de decir que una primer doctrina vital es la inspiración verbal y plenaria de las Santas Escrituras. Entonces yo creo que esta es la palabra de Dios, toda ella. Y si en ella se ha revelado al Dios Trino, entonces yo creo en el Dios Trino, aunque yo no pueda comprender en su totalidad la Trinidad. Entonces, creer en uno o en dos, pero no en las tres personas de la Trinidad, hace a la persona un idólatra, alguien que está creyendo en un Dios que no es el Dios de las Escrituras. Y ciertamente, hermanos, los unicitarios lo que necesitan es el Evangelio, necesitan ser salvos. Pero es que yo llevo en la iglesia pentecostal 30 años, entonces yo en la iglesia pentecostal unitaria, por ejemplo, he hasta enseñado y he hecho muchas cosas. Bueno, pero lo que necesitas es ser salvo, porque ningún Dios que no sea el Dios de la Escritura te puede salvar. Y si yo estoy creyendo solamente si yo soy unitario, si yo soy Jesús solo, entonces yo estoy creyendo en un Dios que no es el Dios de la Escritura. Yo estoy creyendo en el Dios que cabe dentro de mi mente pequeña, finita, limitada. Pero yo no estoy creyendo en el Dios de la Escritura, y el Dios de la Escritura es el único Dios que me puede salvar. Entonces, por eso aquí la confesión en el punto 3 nos dice que la doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios. Si yo no creo en la Trinidad, entonces yo no soy de Dios. Tercera doctrina vital dice las dos naturalezas de Cristo. Cristo es Dios, pero Cristo también es hombre. De estas siguientes tres doctrinas vamos a hablar también en capítulos siguientes, más adelante. Cuarta doctrina vital, la justificación solo por la fe en Jesucristo, sin las obras de la ley. Una persona puede ser declarada justa delante de Dios solo por fe en Jesucristo, sin sus obras. Pero cuando ya somos justificados, por supuesto, nuestras obras deben de dar testimonio de que somos justificados, de que hemos sido salvados. Y la quinta doctrina vital, la resurrección corporal, por supuesto, de Cristo y también la nuestra el día de mañana. Hermanos, estas doctrinas vitales nos van a ayudar a nosotros a identificar una verdadera iglesia de una que no es iglesia. Entonces, si en algún momento usted llegase a una iglesia, usted debe asegurarse para comenzar de que creen estas 5 doctrinas vitales. La inspiración verbal, la Trinidad, las dos naturalezas de Cristo, la justificación solo por la fe, la resurrección corporal. De todas estas doctrinas vitales, hermanos, vamos a estar hablando en medio de toda la confesión. Pero quiero que desde ya usted las vaya memorizando. Apréndaselas de memoria. Son muy importantes para nosotros poder hacer diferencia entre lo que es una verdadera iglesia y lo que no lo es. Entonces, doctrinas vitales, la Trinidad de Dios. Entonces, permítanme, hermanos, explicar ese punto número 3 en el que estamos. Comencé entonces con esta última parte para que notemos la importancia de la doctrina de la Trinidad en la vida del creyente. Quiero compartir, hermanos, por aquí tengo un cuadrito que hice para hablarles un poco sobre lo que se conoce como la controversia arriana.
básicamente estamos hablando, se le dice arriana porque viene de un monje arrio, arrianismo, de allí vino. Y permítame explicarles el cuadrito que tenemos aquí. Aquí tenemos, digamos, 3 columnas, Padre, Verbo, Mundo, y igual aquí, Padre, Verbo, Mundo y Padre, Verbo, Mundo. En el pasado, digamos, estamos hablando de años más o menos 300, entre año 300, 350 más o menos, después de Cristo, se formó, digamos, esta discusión en cuanto a la Trinidad. La iglesia, algunos pensaban que, bueno, ya que Dios Padre es inmutable, y de hecho Dios es inmutable, pero hay que entender la inmutabilidad de Dios, hablaremos un poco más adelante. La inmutabilidad de Dios, decían ellos, ya que Dios es inmutable, entonces pensaban que, bueno, Dios es como estático, como quieto, como que necesita algo o alguien más para poder comunicarse. Entonces decían, claro, entonces llegó el Verbo, y por medio del Verbo Él se comunica con el mundo. Era, digamos, una explicación que hacían en su momento, hablando de la inmutabilidad de Dios. Ahora bien, la controversia que surgió fue básicamente esta que ustedes ven aquí en el centro. Estaban los que decían, bueno, Dios Padre, Él es Dios, y luego el Verbo y el mundo son criaturas. Criaturas. Noten lo que un lado decía, porque la controversia se va a dar precisamente entre estas dos que hay aquí. Unos decían, el Padre es Dios, pero el Verbo, es decir, Cristo Jesús, el Verbo, el Hijo, y el mundo son creados, son criaturas. Hermanos, este pensamiento es precisamente lo que cree, por ejemplo, un testigo de Jehová. Un testigo de Jehová. Si usted le pregunta a un testigo de Jehová, por ejemplo, sobre la preexistencia de Cristo, ellos le van a decir, sí, yo creo en la preexistencia de Cristo. Es decir, que Cristo existe desde antes. Si usted nos pregunta a nosotros como cristianos, nosotros también le vamos a decir, claro, nosotros creemos en la preexistencia de Cristo, es decir, Él es antes. Pero ¿será que entonces los testigos de Jehová creen lo mismo que nosotros creemos? Es decir, en la preexistencia de Cristo, ¿creen de la misma manera? Hermanos, ciertamente no. Lo que creen los testigos de Jehová es que el Verbo existió antes, pero antes no de todas las cosas, no antes de todo lo que existe, no antes de todo lo que ha sido creado, sino antes de la creación del mundo, antes de que Dios creara el mundo. Entonces ellos lo que creen es que el Padre es eterno, pero el Verbo es una criatura, simplemente que primero crearon al Verbo y después crearon al mundo. Es lo que creen, primero al Verbo y luego al mundo. Pero esto, por supuesto, hermanos, es una herejía. Esto no es lo que enseña la Escritura. Lo que enseña la Escritura es esto que tenemos a este lado. Dios Padre y el Verbo, el Padre y el Hijo son Dios y son eternos.
eternos. Todo lo demás son criaturas. Son criaturas. La controversia entonces se dio precisamente porque algunos creían como creen hoy los testigos de Jehová, por ejemplo. Y otros creían y defendieron conforme a las Escrituras que el Padre es Dios y que el Verbo o el Hijo es Dios. Y todo lo demás son criaturas. Hermanos, y gracias al Señor, la iglesia en su momento, con grandes hombres, como por ejemplo lo fue Atanasio, defendieron la verdad de la Escritura y entonces aprobaron esto. Ciertamente Dios es Padre y es el Padre y es el Hijo. Todo lo demás son criaturas. Si en su momento la iglesia hubiera aceptado esta herejía que hoy aceptan los testigos de Jehová, por ejemplo, si hubieran aceptado esta herejía, entonces hubieran colocado a la iglesia en tremendo problema. Miren, si hubieran aceptado esa herejía, entonces eso significaría que la iglesia tendría que dejar de adorar a Cristo. ¿Por qué? Porque no podemos adorar criaturas. Y entonces si hubieran aceptado esa herejía, esta del centro, entonces la iglesia tendría que haber dejado de adorar al Señor Jesucristo. O nos hubieran puesto en otro problema. Entonces, adorar a criaturas. Si hubieran aceptado esta herejía, entonces en este momento nosotros podríamos adorar cualquier criatura. Como hoy vemos que el mundo adora a animales, a árboles, a plantas, y a personas. Pero hermanos, gracias a Dios, porque Él en su providencia y sabiduría preserva la verdad de su palabra. Y entonces hoy nosotros creemos, conforme a la palabra, el Padre es Dios, el Verbo es Dios y todo lo demás son criaturas. Hermanos, entonces esto es un poco de historia en cuanto al debate que ha tenido la iglesia en el pasado frente al tema de la Trinidad. Pero quiero, hermanos, que usted por favor tenga presente 3 declaraciones que son sumamente importantes, esenciales, y ojalá cada uno de nosotros las aprendamos de memoria en cuanto a la Trinidad. 3 declaraciones que usted debe de sostener a la luz de la palabra como creyente en el Dios Trino, el Dios de la Escritura. Lo primero, Dios es 3 personas diferentes. Voy a colocar las 3 declaraciones allí y las explicamos una a una. Segunda, cada persona es plenamente, permítanme lo pongo en mayúscula, plenamente Dios. Y tercera declaración, hay un solo Dios verdadero. Hay un solo Dios verdadero. El énfasis de cada una de estas declaraciones, por ejemplo, en la primera, estamos hablando de que son 3 personas diferentes. Cada una, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cada una de esas 3 personas son 3 personas diferentes. La segunda dice, cada persona es plenamente Dios. Es decir, no es un pedacito de Dios. Dios Padre no es un pedacito de Dios. Dios Hijo no es un pedacito de Dios. Y Dios Espíritu Santo no es un pedacito de Dios. Dios Padre es plenamente Dios.
completamente Dios. Dios Hijo es completamente Dios, no es un pedazo. Y Dios Espíritu Santo es completamente Dios, no es una parte de Dios, es completamente Dios. Entonces cada una de las tres personas, que son tres personas diferentes, cada una puede decir con toda propiedad, yo soy Dios. El Padre puede decir, yo soy Dios. El Hijo puede decir, yo soy Dios, y el Espíritu Santo puede decir, yo soy Dios, porque cada una de esas tres benditas personas son completamente Dios, no son parte. Y la última dice, hay un solo Dios verdadero, y el énfasis aquí está en un solo Dios. No son tres, es un solo Dios. Ahora, ¿por qué es importante, hermanos, que cada uno de nosotros defendamos, proclamemos estas tres declaraciones? Primeramente porque son lo que revela en la Escritura. Y en segundo lugar, porque si no declaramos conforme a la Escritura, entonces vamos a terminar creyendo en un Dios que no es el Dios de la Escritura. Ahora bien, podemos hacer, hermanos, un ejercicio, y les invito a que lo hagamos en este momento y podemos participar. ¿Qué pasaría si negáramos una sola, cualquiera de las tres, una sola de estas tres declaraciones? Vamos a hacer el ejercicio, hermanos. Vamos a decir que vamos a negar la primera, pero vamos a creer las dos siguientes. Preguntémonos, ¿qué pasaría si nosotros no creyéramos que Dios es tres personas diferentes? Vamos a decir así, no creemos que Dios es tres personas diferentes, pero yo sí creo que cada persona es completamente Dios y que hay un solo Dios verdadero. La pregunta es, ¿en qué estaríamos creyendo si negamos la primera? A ver, ¿algún hermano que quiera participar? Si nosotros negamos que Dios es tres personas diferentes, entonces ¿en qué estaría creyendo yo? ¿Algún hermano se le ocurre? Buenos días. Sí, buenos días, doña Jenny, bien pueda. Pastor, según la explicación que usted nos dio, si creemos en la primera, entonces estamos creyendo en un pedazo. Bueno. Y Dios no es un pedacito. Bueno, muy bien, doña Argenis. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si yo no creo la primera? O sea, yo no creo, por eso les puse aquí una X. Yo no sé si están viendo el tablerito aquí, pero les puse una X a la primera. Vamos a negar la primera. Entonces nosotros decimos, yo no creo que Dios sea tres personas diferentes, pero yo sí creo que cada persona es plenamente Dios y que hay un solo Dios verdadero. Yo sí creo eso. Pero yo no puedo creer que Dios sea tres personas diferentes. Entonces, ¿en qué estaríamos creyendo? Permítanme, les voy a decir la primera para ayudarles con la segunda y la tercera. Si yo niego la primera, entonces voy a terminar creyendo vamos a ponerlo así, creería en tres manifestaciones. Si yo niego la primera, es decir, si yo no creo que son tres personas diferentes, entonces voy a terminar creyendo en tres manifestaciones. Me explico. Algunos creen que Dios no subsiste en tres personas, sino que se manifiesta en tres personas. Es decir, que Dios un día
Por ejemplo, al principio en la creación se mostró como Padre. Un día fue Padre. Luego pasó mucho tiempo y luego se manifestó como el Hijo. Ahora es el Hijo. Y luego pasó un tiempo y ahora ya se manifiesta, se muestra como Espíritu. Es decir, un tiempo era Padre, otro tiempo era Hijo y ahora es Espíritu Santo. Eso, hermanos, es una mentira, eso es una herejía. Pero hay creencias en el mundo que declaran estas cosas, que creen de esta manera. Creen no en que Dios siempre ha sido el Padre, siempre ha sido Hijo, siempre ha sido Espíritu Santo eternamente, sino que ellos dicen, no, hubo un tiempo en que fue una cosa, luego otro tiempo otra cosa y luego otro tiempo otra cosa. Entonces, si yo niego la primera, que Dios es tres personas, no manifestaciones, Dios es tres personas diferentes. Si yo niego la primera, voy a terminar creyendo en tres manifestaciones. Espero hacerme entender en esto. A ver, vamos a intentar ahora con la segunda expresión, a ver cómo nos va. Ahora, vamos a decir que yo sí creo, permítame, yo retiro aquí esto, a ver si podemos. Vamos a decir que yo sí creo en la primera y creo en la tercera, pero yo no creo en la segunda. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que yo sí creo que Dios es tres personas diferentes. Yo también creo que hay un solo Dios verdadero, pero yo no creo que cada persona sea plenamente Dios. Entonces, ¿en qué terminaría creyendo Dios? Creyendo yo, perdón. A ver, ¿a alguno se le En que ocurre la respuesta? en que cada uno es un pedacito de Dios, no totalmente Dios. Exactamente, excelente, Jimena. Voy a terminar en un Dios, creyendo en un Dios, voy a ponerlo por aquí, un Dios, y lo pongo en minúscula porque ese no es el Dios verdadero, un Dios en tres partes. Si yo niego la segunda, voy a terminar creyendo en un Dios en tres partes. Muy bien, esa la entendimos mucho más. Ahora, hagamos el ejercicio negando la última y creyendo las dos primeras. Entonces, ahora yo creo las dos primeras, pero no creo la última. Yo creo que Dios es tres personas diferentes, yo también creo que cada persona es plenamente Dios, pero dirá, pues la persona dirá, pero yo no creo que haya un solo Dios verdadero. Entonces, ¿en qué voy a creer? Vamos a creer en tres dioses. Exactamente, tres dioses. Entonces notemos, hermanos, que son tres declaraciones de acuerdo a la Santa Escritura acerca de la Trinidad que debemos de sostener las tres a la vez. Si yo niego la primera, voy a terminar creyendo en tres manifestaciones. Si yo niego la segunda, voy a terminar creyendo en un Dios en tres pedazos, en tres partes. Y si yo niego la tercera, voy a terminar creyendo no en un solo Dios verdadero, sino en tres dioses. Y lo que creemos, de acuerdo a la Escritura, es que Dios es tres personas diferentes, que cada persona es completamente Dios y que hay un solo Dios verdadero. Hermanos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Es entendible este punto? Esto, hermanos, me parece muy importante. Es muy importante que lo memoricemos, que lo aprendamos. Esto nos va a ayudar a nosotros precisamente a hacer defensa de la doctrina de la Trinidad. Bueno,
Algunos han llegado a utilizar distintas, digamos, ilustraciones o formas de explicar la Trinidad. Digamos que las ilustraciones son útiles hasta cierto punto, a cierto nivel, digamos. Pero debemos de reconocer que ninguna ilustración acerca de la Trinidad va a poder explicar completamente y perfectamente lo que es la Trinidad. Algunos, por ejemplo, han utilizado la ilustración, por ejemplo, de un trébol. Es que el trébol, esa hojita de 3 hojas, ¿cierto? Esa hierba, digamos, de 3 hojas, el trébol. Con el trébol yo puedo explicar la Trinidad. Pero ¿qué sucede? Que empezamos a creer en un Dios como en 3 partes, por un lado. Por otro lado, si yo le quito una hojita al trébol, la pongo, digamos, por aquí aparte, yo no puedo decir que esta hojita sea un trébol. No, esta hojita es una hojita. Es una hojita de un trébol, pero no es un trébol en su totalidad. Entonces no va a estar expresando, por ejemplo, esta segunda verdad. Cada persona es completamente Dios. Otros han utilizado, por ejemplo, también... ¿Cómo? Con el triángulo. Con el triángulo. Podemos decir que, o sea, tiene 3 lados, pero es una misma figura. Ajá. Entonces ahí digamos cómo explicar un poquito más específico Bien, el triángulo también ha sido como otra manera en que se ha utilizado. Otros han utilizado también, por ejemplo, el agua. El agua, porque el agua puede ser líquida, líquido, sólido, gaseoso. Pero sucede que el agua no puede estar en las 3 estados a la vez. Entonces ahí estaríamos negando, por ejemplo, la primera declaración. Dios es 3 personas diferentes, Dios 3 personas, no 3 manifestaciones diferentes. Él es siempre el Padre, Él es siempre el Hijo, Él es siempre el Espíritu Santo. Ellos 3 son eternos, siempre han sido y siempre serán. Bueno, muchos han utilizado precisamente, digamos, como ilustraciones, que todas esas ilustraciones siempre quedan cortas. Digamos que hay al menos una manera en la que nosotros podemos explicar, digamos, un poco la Trinidad. Se ha utilizado, digamos, una figura que es también, como lo acaba de decir Jimena, un triángulo, que nos ayuda, digamos, a entender esto. Sin embargo, recuerden que siempre el triángulo y cualquier ilustración se queda corta. Ninguna ilustración puede explicar plenamente la Trinidad. Pero se ha dicho, por ejemplo, permítanme coloquémoslo aquí. Dios, voy a poner aquí, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces decimos, el Padre, perdón por los dibujos, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces voy a ponerlo aquí, permítanme un momento a ver si logramos colocarlo. Voy a ponerlo aquí, es y es. Entonces, estamos diciendo que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Ahora vamos a decir no es.
es, no es y no es. Ahora, lo que estamos diciendo aquí es esto. El Padre no es, hagámoslo por aquí con otro color, el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo. El Padre no es el Espíritu Santo. Y lo podemos decir también en las otras direcciones. El Padre no es el Espíritu Santo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Hijo no es el Padre. Y ahí lo que estamos confesando es que son cada uno 3 personas diferentes. Sin embargo, cada una de esas personas sí es Dios. El Padre es plenamente Dios, el Hijo es plenamente Dios, el Espíritu Santo es plenamente Dios. Digamos que esa es una manera también en la que podemos explicar un poco la Trinidad. Hermanos, voy a detenerme aquí porque ya nos quedan solamente 3 minutos. El próximo martes concluimos un poco más sobre el tema de la Trinidad, que todavía nos faltan algunas cosas importantes y las veremos entonces dentro de 8 días. Quisiera saber si hasta aquí tienen alguna inquietud, alguna pregunta para que vayamos terminando. Bueno, parece que no hay en este momento, entonces espero, confío en el Señor en que haya sido claro. Igual ustedes saben que si tienen también alguna inquietud pueden escribirme en la semana y podemos ayudarnos a la luz de la palabra. Bueno, hermanos, entonces vamos a terminar este tiempo. Muchas gracias por haber estado en este tiempo de clase. Les espero el próximo martes, nuevamente a las 6 de la mañana. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana por habernos concedido una vez más este tiempo para adorarte, al meditar, Señor, en tu palabra, en tu ser, en la Trinidad. Y aunque no podemos, Señor, comprenderla completamente, la creemos, porque esa es la verdad revelada en tu Escritura. Ayúdanos, Señor, durante esta semana a meditar en estas cosas y te pedimos, Señor, también que bendigas a nuestros hermanos que salen a sus trabajos, a sus labores en este día, que tú seas, Señor, guiándoles, dirigiéndoles en todo, para que cada uno de nosotros, Señor, te glorifiquemos en todo lo que somos, en todo lo que hagamos. Te alabamos, Señor, te damos gracias y oramos todo en el nombre de Jesús. Amén.